Muy buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio y, por supuesto, antes de hacerlo, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad y el privilegio que nos das de reunirnos aquí en tu iglesia. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estamos esta noche aquí. También agradecemos por todos quienes nos ven, Señor. Y oramos siempre, Padre, para que tú abras nuestro entendimiento y podamos aprender cada día más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros iniciamos ya hace varios meses lo que es el estudio del año. Recuerde usted que nosotros tenemos una metodología como iglesia de estudiar temas durante un año o todo el año, así como un libro para todo el año y más de eso. Entonces, este año nosotros comenzamos a estudiar, o el estudio se llama Las raíces hebreas del Nuevo Testamento. Y este es un tema muy, muy importante porque, como lo dijimos desde un principio, nosotros como cristianos y el mundo cristiano en general tiene una relación no muy cercana con el Antiguo Testamento, principalmente por el hecho de que la literatura del Antiguo Testamento suele ser más densa, a algunos no les gusta la historia, hay muchos nombres, hay genealogía, hay una serie de elementos que probablemente nos resultan muy lejanos a nosotros. Además que es cuando más se nota, por decirlo de alguna manera, la cultura judía de la Biblia. Sin embargo, nosotros tenemos que, asumir y poder incorporar de una manera plena lo que es el estudio de lo que llamamos Antiguo Testamento, que la verdad la palabra testamento no es exacta la traducción, porque lo que se dice en realidad es la palabra pacto, ¿ya? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y si fuéramos aún más exactos, el concepto de Nuevo Pacto, la palabra nuevo no es efectivamente la mejor palabra para traducirlo. En el idioma hebreo, el Nuevo Testamento, que nosotros llamamos Nuevo Testamento, se llama Brit Hadashah, que significa pacto renovado. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hablamos del pacto renovado, estamos refiriéndonos a algo que ya existía y que se renueva, ¿no es cierto? Que es en definitiva lo que hace Dios con su pueblo, que renueva un pacto. Entonces lo hace, por cierto, en relación a elementos que están considerados, por supuesto, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Pacto, y es necesario que podamos conocer lo más profundo y permanentemente profundizar, porque de lo contrario la interpretación del Nuevo Testamento va a ser siempre falta, y normalmente por no tener los elementos preexistentes del Antiguo Pacto pueden existir interpretaciones equivocadas o alegóricas. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos y por qué al mundo cristiano en general le resulta tan hostil y tan difícil el estudio del libro de Apocalipsis, es porque el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el 19, de sus 22 capítulos, vale decir, más de un 80% del libro, maneja elementos absolutamente lo que es lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Toda la simbología que existe ahí se puede conocer e interpretar solo si conocemos lo que significa en su escritura primaria, que es el Antiguo Testamento. De lo contrario, comienzan las alegorizaciones, y el libro de Apocalipsis no son alegorías lo que está ahí, son simbología, que es otra cosa. Cada cosa representa algo que está específicamente, ¿no es cierto?, descrito en el Antiguo Testamento. Entonces, este es un estudio que, como dije yo, es bastante denso, pero también puede resultar muy apasionante y hermoso desde el punto de vista de que podemos nosotros descubrir que, como dijo el profeta, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, todo lo que escribió, todo lo que los escritores del Nuevo Testamento entregaron es algo que estaba absolutamente ya de alguna manera descrito, algunas veces de forma textual,
¿no es cierto? En otras ya de una forma interpretativa, pero estaba ya en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya. Este pasaje o este versículo que está en el libro de Romanos, que estamos estudiando el día domingo, es o resume toda la intencionalidad de este estudio de las raíces hebreas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo está escribiendo, y cada vez que los autores del Nuevo Testamento hablan de la Escritura, no se están refiriendo a su Escritura, se están refiriendo a lo que llamamos nosotros el Antiguo Pacto, ¿ya? No se están refiriendo a lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, sino que se está refiriendo a lo que era para nosotros el Antiguo Testamento. Entonces dice, porque las cosas que se escribieron tiempo pasado, ¿no es cierto? Es decir, es algo que ya se escribió. Y si nos remontamos a la época de Pablo, Pablo está hablando más o menos de que el último escrito que registró el Antiguo Testamento es el libro de Malaquías, que fue escrito más o menos 400 años antes de Cristo. Estaríamos hablando de por lo menos 450 años atrás del tiempo de Pablo, fue el último escrito, de lo que él podría decir las cosas que se escribieron, ¿ya? Sin embargo, la frase que sigue a continuación dice, porque las cosas que se escribieron antes, tiempo pasado, para nuestra enseñanza, y trae esos escritos a un presente continuo, ¿no es cierto?, para nuestra enseñanza. Eso está en un presente continuo, lo que significa es que siempre nos están enseñando. Lo que se escribió no es que se sigue escribiendo, sino que lo que ya se escribió siempre nos está enseñando. ¿Se entiende? Ese es el sentido de la palabra que está ahí. Entonces, lo que ya está escrito siempre nos está enseñando, dice el apóstol Pablo. Es decir, lo que se escribió antes siempre nos está enseñando. Le enseñó a él y nos enseña a nosotros. ¿Ya? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? Y aquí viene el propósito. Recuerden que el apóstol Pablo es el mismo que escribe 2 de Timoteo, y él escribe, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, toda la escritura. Toda la escritura se está refiriendo exactamente a lo que es, o lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto?, y es útil. Para él, toda la escritura era hace 450 años que se había terminado de escribir, ¿no es cierto? Pero sin embargo, eso lo trae al presente y dice es útil, y ahí está en el mismo presente continuo, siempre es útil. Aquello que se escribió siempre es útil. Aquello que se escribió siempre nos enseña. ¿Se entiende? Entonces, esa es la característica más sobresaliente de la Biblia, que su palabra fue escrita hace siglos, sin embargo, en todo tiempo y a toda generación le enseña siempre. ¿Ya? No estamos estudiando algo simplemente que es histórico, sino que algo que nos enseña, nos cambia, nos transforma. Ese es el sentido, porque vuelvo a insistir, la relación en general del mundo cristiano con el Antiguo Testamento no es cercana y a veces es bastante lejana, y podemos quizás tener algunos pasajes, hechos o citas, ¿no es cierto?,
sueltas, pero no tenemos un hilo conductor y no tenemos una conexión entre todos los libros, ¿no es cierto?, y lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que es tan importante lo que estamos estudiando. Entonces, porque estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que, ahí está el propósito, por la paciencia. Necesitamos paciencia. La paciencia implica tiempo, ¿no es cierto? Tiempo. No es algo que nosotros vamos a digerir de un día para otro, es algo que siempre estamos aprendiendo, y a medida que vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos conociendo, y el espectro de nuestro conocimiento se va ampliando. Por eso dice Daniel, ¿no es cierto?, que en los últimos tiempos, que es la época que vivimos nosotros, el conocimiento se aumentará, se está refiriendo al conocimiento humano. Pero después dice los entendidos, y ahí hace alusión a nosotros, resplandecerán. Entonces, ¿por qué? Porque está hablando de que el conocimiento ahora tiene una mayor iluminación que incluso la que tuvo el apóstol Pablo. Hoy día nosotros tenemos una claridad del plan de Dios, o debiéramos tener una claridad del plan de Dios, aún mejor que la de los apóstoles. ¿Ya? De hecho, el mismo apóstol Juan no supo probablemente qué es lo que significaba lo que él escribió en el libro de Apocalipsis, y hoy día nosotros lo podemos interpretar. Pero si no tenemos un conocimiento de lo que se escribió anteriormente, no vamos a poder interpretar el libro de Apocalipsis, y nos va a resultar, ¿no es cierto?, algo completamente difícil, y lo vamos a tener que alegorizar. Lo vamos a tener que alegorizar, ¿ya? Entonces, ese es el propósito del estudio, ¿ya? Bueno, ahí está Romanos 15:4, ¿no es cierto?, las cosas que se escribieron, y considerar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como una sola unidad. ¿Por qué? Recuerden lo que decía el Salmo 119-160, todos deberíamos saberlo de memoria porque es el salmo con el que identificamos a nuestra iglesia. La suma de tu palabra es la verdad, ¿no es cierto? Eso inmediatamente nos tiene que recordar que no podemos tener un texto aislado para formar una doctrina, o sacar un texto, como decimos siempre, de contexto para construir un pretexto, sino que cada texto, mejor dicho, es parte de un todo. Aún cada libro es parte de un todo, ¿ya? El programa que establecimos nosotros es las generalidades que ya lo vimos, el origen del pueblo de Israel, que partimos por supuesto con el patriarca Abraham, aunque hicimos un análisis desde Sem, el hijo de Noé, ¿no es cierto?, porque Abraham y lo que sería el pueblo de Israel serían inicialmente o étnicamente semitas. Nos saltamos todo ese proceso y enfocamos en los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden, Abraham era un babilonio pagano, y se le llamó inicialmente un hebreo. Abraham se dice que es el primer hebreo. Hebreo significa alguien que cruza o atraviesa. En el caso de Abraham es alguien que cruzó el río Éufrates, ¿no es cierto?, a la tierra de Canaán. El que cruza, en este caso, el río. Nosotros como cristianos también somos hebreos, no étnicamente, sino que funcionalmente. ¿Por qué? Porque cruzamos de la luz o de las tinieblas a la luz. Mal cruza el otro, ¿no es cierto? De las tinieblas a la luz. Entonces cruzamos, atravesamos, ¿ya? Bueno, hablamos también del concepto de la primogenitura, que también es importantísimo para poder entender cómo es que finalmente esto va a tener una injerencia capital hasta el día de hoy. Hablamos de la conquista de Canaán. Hicimos una fase histórica muy resumida acerca de las distintas etapas que nos muestra el Antiguo Pacto, y partimos por supuesto con la conquista de la tierra de Canaán. Pasamos por Moisés, por todo lo que significó eso, y finalmente quien conquista es Josué, por supuesto, llegando
y pasando también lo que fue el periodo de los jueces, hasta llegar a la monarquía. La primera monarquía unida, o el reino unido, lo constituyó Saúl, David y Salomón. Saúl, el rey de la tribu de Benjamín, que finalmente fue desechado. David, el único rey que efectivamente eligió Dios. Y Salomón, que ya fue el primer rey por sucesión. ¿Ya? Entonces, a Saúl lo eligió la gente, por decirlo de alguna manera. A David es el único que lo elige Dios. Y Salomón ya constituye lo que de ahí en adelante serían las sucesiones, ¿no es cierto? Vamos a ver, no hemos visto esto todavía, la división del reino. La casa de Israel o Efraín o reino del norte, y la casa de Judá o reino del sur. Esto es fundamental. El propósito de este estudio, al final de cuentas, es cómo nosotros encajamos en esto, porque parece que esto no tuviera nada que ver con nosotros o con la iglesia. De hecho, hay algunas teorías que se estudian o se creen en ciertos círculos evangélicos, que se habla de la teoría del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel. No, la iglesia no reemplazó a Israel, ni Israel en la iglesia, sino que Dios tiene un solo pueblo. ¿Cómo es que de ambos finalmente va a ser un solo pueblo? ¿Ya? ¿Cómo es que a nosotros nos saca de los gentiles y nos injerta en el olivo? ¿No es cierto? Pero todo ese proceso lo tenemos que conocer para saber cómo es que nosotros estamos somos parte de todo este proceso. Somos parte de todo este plan. ¿Ya? Bueno, la caída del reino del norte, su dispersión y asimilación. 140 años después, la caída del reino del sur y lo que se llama el cautiverio babilónico, que fue durante 70 años. El fin del cautiverio y el regreso del reino del sur a Israel. Recuerde que el reino del norte nunca más regresó. Las 10 tribus del norte nunca más regresaron. Solamente regresó la casa de Judá, que la casa de Judá estaba constituida por la tribu de Benjamín, o sea, la tribu de Judá, que era el 80% de las personas, un 15% que lo constituían la tribu de Benjamín y un 5% que eran levitas. Recuerden que los levitas no tuvieron territorio, estaban dispersos por todo el reino, porque obviamente ellos eran los encargados de el sustento espiritual del pueblo. ¿Ya? El fin del cautiverio, el regreso del reino del sur, las fiestas del Señor, que esto también es fundamental, que es parte de lo que nosotros, por causa de una formación católica romana principalmente, que tiene es la institución por excelencia antisemita, ¿no es cierto?, eliminó todo lo que fuera el estudio del Antiguo Testamento desde la perspectiva de su condición judía o israelita, ¿ya? Y eso hizo que esto parezca como que algo totalmente ajeno a nosotros. Pero las 7 fiestas del Señor instituidas, todas tienen que ver, cada una de ellas, con el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pascua, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, esas 4 ya están cumplidas, que son las fiestas de la primavera. Falta Yom Teruah, que son las fiestas de las trompetas, que es el rapto. Yom Kippur, que no lo vamos a vivir nosotros, que son los 7 años de tribulación que va a sufrir el pueblo de Israel. Y Sukkot, que es tabernáculo, que corresponde al milenio. Entonces, no son las fiestas de los judíos, son las fiestas del pueblo de Dios, y nosotros somos pueblo de Dios. Entonces, eso es algo a lo que se enfoca esto. Esto no se trata de judaizarnos, no, se trata de reconocer nuestra parte fundamental en esta historia. Aquellos que comienzan a estudiar las raíces hebreas y se judaizan, vale decir, ¿no es cierto?, que salen con el poncho y el viejo con la barba larga y ya no dicen Jesús, dicen Yeshua, y dejan de comer jamón, cosa que es terrible, o costillar de chancho, que es peor. Entonces, eso no, porque ese es el judaísmo talmúdico, no solamente eso, sino que principalmente todas
Hoy día es una cosa absolutamente monstruosa y es algo que Jesús en su propio tiempo rechazó. Cuando Jesús decía, ¿no es cierto?, que ellos invalidaban el mandamiento, ¿con qué cosa? Con sus tradiciones y leyes orales. Se construyó todo un cuerpo de leyes orales que después se escribieron en lo que se llama el Talmud, y se transformó eso en lo que realmente practican los judíos y el judaísmo de hoy. De hecho, sus vestimentas negras y sus gorros de ese tipo ni siquiera corresponden a la cultura bíblica. Eso viene de los judíos que se fueron al lado ashkenazí, a la Europa oriental, Polonia, Checoslovaquia, Rusia. Esas vestimentas vienen de ahí, absolutamente de ahí. Entonces, nada de eso tiene que ver con Dios. Entonces, si nosotros en la iglesia empezamos a colocar la menorá y todo esto, es preciosa, es linda y me encanta, pero no es eso a lo que se refiere. A lo que se refiere es que entendamos nuestra conexión como pueblo de Dios también, y que estas fiestas son parte nuestra también. ¿No es cierto? Nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo, ¿no es cierto? Él ya lo cumplió. Él es la primicia, Él es el pan sin levadura, Él murió sin pecado. En el Pentecostés, ¿qué es lo que pasó en el Antiguo Testamento en el desierto? Los judíos recibieron la ley. ¿Y nosotros qué recibimos? El Espíritu Santo. Y es una fiesta, claro, tiene una conexión agrícola y todo, pero el concepto espiritual tiene que ver con algo que a nosotros también nos pertenece. ¿Se entiende? Pero no a la manera de lo que es la práctica que hacen los judíos. ¿Estamos? Y la reunificación final y definitiva de Israel. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que Jesús derribó la muralla de separación que había entre gentiles y judíos. Esa muralla de separación fue una construcción física real que hicieron los judíos en el tiempo del templo de Herodes, cuando se amplificó el patio, ¿no es cierto? Entonces había una muralla y de un lado podían estar los gentiles y los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Eran gentiles que se habían convertido a la religión judía, ¿ya? Y de este otro lado de la muralla estaban los judíos. Es decir, estos no podían pasar para acá y estos no pasaban para acá. Entonces lo que hace, dice, él derribó la pared intermedia que separaba a ambos pueblos. Entonces de los dos, dice, va a ser uno. Esa unificación es la conclusión a la que tenemos que llegar si estamos aquí por el mes de diciembre. Y antes de irnos de vacaciones, vamos a entender la parábola del hijo pródigo interpretada a la luz de todo este conocimiento. La parábola del hijo pródigo que nosotros aplicamos, que es el hermano que se fue y comió con los chanchos y toda esta historia, sí, podemos hacer una aplicación de ese tipo, pero no es la interpretación correcta. Esto tiene que ver con Efraín y Judá, o Judá y Efraín. ¿Ya? Entonces lo vamos a entender en su momento. Todo eso es lo que hoy día, recuerden que era un resumen para poder la próxima semana, si estamos aquí, ¿no es cierto?, poder comenzar ya a hablar acerca de lo que es el reino dividido, porque eso va a ser fundamental para entender la casa del norte, la casa del sur. Cuando desaparecen esto, cuando queda esto, y de ahí en adelante comienza solamente a mencionarse a los judíos. ¿Ya? Bueno, los libros del Antiguo Testamento, todo lo que vimos, y hoy día también quería que recordáramos las definiciones. ¿Por qué? Porque para nosotros todo esto resulta a veces ajeno y podemos pensar que es lo mismo decir judío que israelita, que lo que sea. ¿Ya? Y no, primero que nada, semita. Recuerden que Sem era el hijo de Noé y de ese linaje iba a surgir, ¿no es cierto?, lo que serían los pueblos semitas. El pueblo de Israel iba a ser un pueblo semita. No el único, pero iba a estar dentro de esa nomenclatura. Hebreo, aquel que cruza.
En el caso de Abraham, el que cruzó el río, ¿no es cierto?, el Éufrates, para ir a la tierra de Canaán. Israelita. Un israelita es un descendiente de las 12 tribus de Israel, nombre dado a Jacob, el nieto de Abraham. Ahora, un israelita, en el tiempo en que estaban las 12 tribus, podía ser un danaíta, podría ser un rubenita, ¿no es cierto?, un efraínita o un judío. Pero hoy día solamente están los judíos y algunos benjaminitas, ¿ya? Pero israelita se refiere a eso, a un descendiente de alguna de las 12 tribus de Israel. Un judío es solamente el que es descendiente del cuarto hijo de Jacob, de Judá, de esa tribu, ¿ya? Y es la tribu que permanece, porque es la tribu mesiánica, es la tribu finalmente en la cual vino el rey David y en la cual también vendría el Mesías, ¿ya? Entonces, un judío es israelita, pero no todos los israelitas son judíos. No, esos son los prosélitos. A los prosélitos, claro. Por ejemplo, si alguien se identifica con la religión judía, se le llama un prosélito y puede que no sea, esto es actual, ¿no es cierto?, un judío de raza, pero sí un judío que practica religión, ¿ya? Ahora, eso se da muy re poco y casi siempre es porque cuando un gentil se enamora de una judía y para casarse se hace judío y cosas por el estilo, pero en realidad no existe casi eso. Pero en el tiempo de Jesús sí se daba mucho, pero siempre eran, entre comillas, judíos de segunda clase. Israelí es la denominación para los que han nacido en el moderno Estado de Israel que se funda en 1948, ¿ya? Ahora, un israelí, la mayoría son judíos, pero no todos los israelíes son judíos. Hay árabes que son musulmanes, pero tienen pasaporte israelí, ¿ya? Sionista, también lo pusimos porque seguramente más de alguna vez lo han escuchado, y el sionismo es una ideología y básicamente es el movimiento que se originó por allá por el 1890, el famoso periodista húngaro llamado Herzl, ¿cómo era el nombre? No, Eretz Israel es tierra de Israel. Bueno, se forma este grupo que se llamó sionismo. ¿Por qué? Porque entonces, y eso que todavía no pasaba el Holocausto, pero ya la persecución en las distintas partes de Europa había generado que este movimiento comenzara a gestar la idea de un hogar nacional para los judíos en la tierra de Israel, el Eretz Israel, ¿ya? Teodoro Herzl, eso. Entonces un israelí puede ser judío, pero no necesariamente sionista. Por ejemplo, los judíos ortodoxos, los religiosos, no son sionistas, son antisionistas, no es una cosa muy rara, pero no todos los judíos son sionistas, ¿ya? Porque el sionismo es una ideología nacionalista. Bueno, lo mismo vamos a ver a partir de la próxima semana, conceptos en la Biblia como oveja, ¿no es cierto?, con la ley de la precedencia. ¿Qué dice la Biblia que es una oveja? ¿Dónde aparece el término oveja por primera vez y cómo se define esa primera vez? Porque eso es lo que va a determinar cómo voy a interpretar, por ejemplo, el término oveja en toda la Biblia. Entonces no puedo decir yo, ¿no es cierto?, mis ovejas oyen mi voz, y disociar esa palabra oveja de lo que era oveja en el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? O ley. Cuando nosotros leemos ley, tendemos a decir la Torá. Y no siempre es así. En la Biblia hay por lo menos 4 o 5 tipos de leyes. Está la ley de Dios,
Está la ley del pecado de la que somos libres, ¿no es cierto? Está la ley de la siembra y la cosecha. Entonces tengo que saber qué contexto tiene la palabra y no tener, ¿no es cierto?, automáticamente una definición de ese concepto. Entonces Jesús vino, decimos, ¿no es cierto?, se abolió la ley. ¿Cuál ley? La ley se abolió la ley del pecado en el caso de nosotros. Claro, la ley de Dios abolió la ley del pecado. Entonces ya no somos esclavos del pecado, pero somos siervos de la ley de Dios. Entonces, cosas como esa. Bueno, el origen del pueblo de Israel. Ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo ocurre este libro. Es precioso. Los que puedan tenerlo alguna vez, se llama Panorama Bíblico. Y ahí para ver cómo de Caín y sale Set, ¿no es cierto?, y Noé, Sem sigue para acá, ¿no es cierto?, después de la Torre de Babel, se van para allá. Y acá está Abraham. La ruta de Abraham, que sale del sur de lo que era Babilonia, de Ur, y cruza el Éufrates y llega a la tierra de Harán, para después entrar ya en la tierra de, en ese entonces, Canaán. Bueno, ahí está la puerta norte cananea de entrada al reino de Canaán, que por la antigüedad que tiene es muy probable que Abraham haya pasado por esa puerta. Este era como una especie de control aduanero, ¿ya? Aquí habían puestos de guardia y una serie de otras cosas. Y la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿cuál es la promesa en resumen? Le hace la promesa de una nación, le hace la promesa de que a través de su linaje serían benditas todas las familias de la tierra, y le hace también una promesa de territorio. Esa promesa la repite con Isaac, su hijo, y con Jacob, que después se cambia su nombre a Israel. Jacob tiene 12 hijos que constituyen las 12 tribus de Israel, pero vamos a ver que la línea mesiánica va a seguir a través de Judá, el cuarto hijo. Ahí está el pacto de Dios con Abraham. Eso lo vimos. Esa es la famosa planta que es un arbusto que se llama menora, y por eso es que Moriah es una Moriah o menora, y de ahí sacaron el candelabro. ¿Ya? Esto es un arbusto que crecía abundantemente en el monte de Sión, por eso también se le llamaba el monte Moria. Era una maleza. Ahí está, ¿no es cierto? Y ahí está el monte Moria, que es hoy día donde se encuentra la mezquita de Omar o la cúpula dorada, y acá está la mezquita de Al-Aqsa, y acá está el muro de los lamentos. ¿Ya? La cueva del patriarca Abraham, donde esto fue lo que él compró. No, este edificio no existía, ahí había una cueva. En realidad ahí están los sepulcros de Abraham, su esposa Sara, que fue la primera que sepultó. Ahí compró, ¿no es cierto?, la cueva de Macpela en Hebrón. Y esto es increíble porque aquí, ¿no es cierto?, para este lado y en este patio están los judíos, y en este patio están los musulmanes. Casi nunca se tocan o se ven, pero cuando se ven, se agarran a peñascazo. Entonces, los judíos entran por acá, los otros entran por allá. Bueno, en Beersheba el pozo de Abraham, la ruta, y el patriarca Isaac. Hablamos de Isaac y dijimos que Isaac no tenía mucha, entre comillas, importancia, porque es más bien una transición entre Abraham y Jacob, ¿ya? Pero sí Jacob, porque obviamente él va a ser el que termina el periodo de los patriarcas y a través del cual van a venir las 12 tribus, ¿ya? Su matrimonio, cuando le cambia el nombre Dios, ¿no es cierto?, cuando lucha con el ángel. Después tenemos que José, el hijo, es vendido, viene todo el periplo de Egipto. Y llegamos a lo que también es fundamental, que son los derechos de primogenitura. Nos saltamos un tremendo espacio, ya está Jacob por morir,
y él va a profetizar sobre sus hijos. Va a profetizar sobre sus hijos. La profecía de varios de ellos no fueron muy buenas, ¿ya? Por eso es que cuando dice bendiciones, no son todas bendiciones. La palabra correcta es profecía de Jacob sobre sus hijos. Y a Judá le profetiza que el trono nunca, o el cetro nunca se apartará de Judá, y todo lo que implica que sería la tribu mesiánica, ¿ya? Entonces, cuando va a bendecir a José, recuerdan ustedes, él adopta a los dos hijos de José, a Efraín y a Manasés, ¿no es cierto? José se casa con una egipcia y tiene dos hijos que son una mezcla de israelita con egipcio. Y a esos dos niños, llamados Efraín y Manasés, ¿qué dice Jacob? Los voy a adoptar en el lugar de Rubén y de Simeón. ¿Recuerdan por qué le quitó la primogenitura a Rubén? Bueno, porque Rubencito, ¿no es cierto?, se acostó con una de las concubinas del papá, y Rubén y Simeón vengaron a su hermana. ¿Se acuerdan de la hermana Dina? ¿No es cierto? Van a vengarla, pero no se les pasa la mano, sino que lo que hacen es una matanza de todos los hombres de ese lugar, ¿ya? Entonces esos dos hechos bastante graves, ¿no es cierto?, Jacob les quita la primogenitura y reemplaza ahí y coloca a Efraín y a Manasés. Y cruza las manos y le da la bendición al menor, que es Efraín, y a Manasés, ¿no es cierto?, le coloca la mano izquierda. Y lo importante de esto es que los derechos de primogenitura, primero que nada, era la autoridad de la familia. Una doble porción de la herencia, que en el caso de Manasés se tradujo, se recuerdan, en dos territorios. Y este es el más importante de todo, el nombre del padre. Es decir, Efraín iba a pasar a llamarse de ahí en adelante como Israel también. Efraín iba a conservar el nombre del padre. Y a Judá le dio la bendición o la profecía de que sería la tribu mesiánica. Entonces, Efraín hereda el nombre del padre. Ahora está la autoridad, la doble porción, el nombre del padre. Y esto es importante también. En la bendición de los hijos de José, Jacob profetizó que Manasés iba a ser un pueblo grande, pero luego señaló que Efraín iba a ser el principal y su tribu iba a formar la multitud de naciones. ¿Ya? Eso está en Génesis. Eso va a ser importante. Génesis. No, Génesis 48. Ya. Génesis 48, 17 al 20. Recuerden, antes de que lea Sergito, llámalo a José, pero le dice: quiero que tus dos hijos los adopto como hijos. No son nietos en forma legal o en rigor, pero él los va a transformar como hijos, en lugar de Rubén y Simeón. ¿Ya? Los va a bendecir. Se suponía que Manasés, siendo el mayor, iba a recibir la primera bendición y Efraín la segunda bendición. Pero cuando los coloca así, cruza las manos y entonces la mano derecha, que es la que da la bendición principal, es a Efraín. Y la bendición principal era el nombre, la continuación del nombre. Ahora sí. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó
esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Ese es Manasés. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. ya. Fíjense en eso. Le dijo que Efraín será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, lo estaba incorporando a Israel, pero dijo que a través de él habría una bendición y vendrían multitud de naciones. Y la palabra nación ahí significa otros pueblos, aparte del israelita. ¿Cómo es que nosotros encajamos ahí? Eso, hermano, yo sé que todas estas cosas ahora no conectan mucho, pero confío en el Señor que vayan conectando a medida que vamos repasando y que vamos viendo. Porque así como las fiestas del Señor son fiestas que nos pertenecen a nosotros también como pueblo de Dios, ¿ya? Así también las promesas son también para nosotros como pueblo de Dios. Pero para eso tenemos que entender cómo encajamos nosotros aquí. Porque Dios, por ejemplo, en el cielo, en la Nueva Jerusalén, no existe puerta de los gentiles. Existen las 12 puertas de Israel. Nosotros este domingo, por ejemplo, vamos a ver la circuncisión vista desde el punto de vista de Pablo. Pero nosotros, la pregunta es, ¿somos circuncidados? Claro que somos circuncidados, pero ¿dónde? En el corazón, pero la circuncisión no se anuló, la circuncisión tomó su verdadera dimensión con nosotros. Pero ¿dónde se escribió eso? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿Dónde fue eso? En el Antiguo. Abraham creyó a Dios antes o después de ser circuncidado. Antes, para bendecir a los que estábamos sin circuncisión y para bendecir cuando se circuncidó a los circuncidados. Pero a eso me refiero, que no nos desliguemos de eso, no es solo de ellos, es nuestro, porque somos circuncidados en el corazón. Ese era el propósito de la circuncisión, ese es el propósito final. Porque un judío hoy día, aunque haya nacido judío y sea descendiente judío y tenga la circuncisión y todo, si no tiene circuncidado el corazón, está muerto espiritualmente. ¿Ya? Está muerto espiritualmente. Ok. Después, ¿dónde más encontramos esto? Multitud de naciones, o multitud de gentiles, o plenitud de gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Dónde está eso? Romanos, ¿no es cierto? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿no es cierto? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Dónde haya entrado la plenitud de los gentiles? Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero también tengo que traerlas. Cuando Jesús dijo, vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se estaba refiriendo a Efraín. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Pero vuelvo a insistir, no es para que ahora empecemos a buscar. Porque el mismo Pablo dijo, no se enreden en genealogía y andan algunos que ver si su apellido es judío y si no, yo, fíjate que yo tengo un apellido Jorechet y soy judío y tengo mi familia. No, no se trata de genealogía. Se trata de que nosotros somos injertados en el olivo, pero también somos olivos, somos un olivo silvestre, pero olivo. No somos otra planta,
El olivo visible hoy día es Judá. Nosotros somos el olivo silvestre, pero somos olivo. Y si somos olivo, entonces todo esto también tiene que ver con nosotros. No para que judaicemos nuestras vidas, sino para que entendamos y veamos la importancia, ¿no es cierto?, que tiene todo lo que estamos estudiando y cómo finalmente todo se correlaciona. Por eso cuando el hijo pródigo llega, ¿qué es lo que hace el padre? Una fiesta. ¿Y qué ocurre cuando uno de nosotros se volvió al Señor? Hubo fiesta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con el hermano que siempre estaba en la casa? Está amurrado. ¿Ya? Así como cuando no ves la novela. Bueno, después muere Jacob, muere José. Esto también está disponible por si lo quieren. A lo mejor alguno con los dibujitos lo puede entender mejor. Bueno, hablamos de Moisés, su nacimiento. Y lo más relevante es que Moisés es el que celebra la primera Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es el paso. Así como hebreo era, ¿no es cierto?, cruzar, Pascua es pasar. Ellos pasaron de la esclavitud a la libertad. El concepto de Pascua tiene que ver con algo más aún espiritual. ¿Quién es nuestra Pascua? Jesús. Pero la Pascua nos pertenece, también es para nosotros. ¿Ya? Entonces se celebró la primera Pascua, se recibe la ley, la conquista de Canaán. Josué conquista Canaán, recuerden que de manera imperfecta, muere Josué y hay mucho territorio sin conquistar, pero Josué es el que al final de sus días reparte el territorio. Y aquí vamos a ver nosotros que ahí está la tribu de Efraín, y estas son las tribus que se llaman las tribus del norte, y acá va a estar Benjamín y Judá. Simeón, parte de su castigo, recuerden, fue a ser errante. Simeón se le entregó como comodato un pedazo de territorio dentro de Judá, pero después con el tiempo se dispersa. El discurso final, el periodo de los jueces viene después de la muerte de Josué, que son más o menos 4 siglos, donde realmente es un desastre. El último de los jueces es Samuel, que Samuel finalmente se constituye como profeta, como juez y como sacerdote. Él hablaba de parte del pueblo, él juzgaba al pueblo y él sacrificaba para el pueblo también. La importancia bueno, esto es el tema de los filisteos también, que es importante. La importancia de Samuel es que él unge a los 2 primeros reyes de Israel. ¿Ya? Ya estamos terminando. Él unge a Saúl y a David. El reinado de David, bueno, en David vamos a encontrar mucho de Jesús desde su nacimiento. ¿Ya? Muere Saúl, finalmente David es proclamado rey de todo Israel. Recuerden que él primero es reconocido solamente en el sur y es proclamado rey en Hebrón, y está en Hebrón durante 7 años, pero después todas las tribus o los representantes de las tribus lo reconocen como el rey de todo Israel. Él trae al arca del pacto, él derrota a los filisteos, Dios renueva el pacto con David, y David, ¿no es cierto?, como cualquiera de nosotros, tiene su caída, gran caída. David era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que David es un personaje humanamente controversial, ¿ya?, David nunca, jamás adoró un ídolo. Él siempre adoró a Dios y al Dios verdadero. Él siempre se arrepintió. En ese sentido, nunca se desvió. Saúl lo hizo, consultó hasta adivinos, y Salomón ni hablar, ¿no es cierto? En cambio, David no. Y la vida de David fue muy complicada, su familia sumamente disfuncional, él un padre ausente, su hijo Absalón se subleva, hay asesinatos entre sus propios hijos, violaciones. Entonces es una vida muy tortuosa, muy tortuosa.
y finalmente David va a morir y lo va a suceder su hijo Salomón, que fue el segundo hijo de David con Betsabé. Exacto. El reinado de Salomón, ya todos sabemos, un desastre, ¿no es cierto? Apostasía y caída de Salomón. Y Salomón introduce ya de lleno la idolatría en Israel, de lleno. Y esto va a traer consecuencias fatales para el siguiente reinado, que va a ser el de su hijo Roboam. ¿Ya? Ahí está el peor de los ídolos que adoraban los cananeos, que era los amonitas y los cananeos, que era Moloc, ¿no es cierto?, que demandaba el sacrificio de niños, no solamente, no humanos, sino que específicamente niños. ¿Ya? Y dice que Salomón también participó de esto. Y acá, para terminar, la línea roja, este es Israel, ¿no es cierto? La línea roja es el tiempo del reinado de Saúl, los primeros 40 años del Reino Unido. Y está bastante disminuido el territorio porque en ese tiempo había una guerra activa con los filisteos y a veces ellos avanzaban o retrocedían y así se la llevaban, ¿ya? Después el reino de David retoma una gran cantidad de territorio, la que originalmente había sido entregada a las 12 tribus, ¿no es cierto? Y David es el que finalmente extermina a los filisteos, ¿ya? Y el último es Salomón. Y Salomón extiende aún más el territorio, pero no en base a conquistas de guerra, sino que a convenios, pactos, alianzas con los reyes, ¿no es cierto?, de alrededor, y esas alianzas eran todas a través de matrimonios. ¿Ya? Y entonces, la próxima semana vamos a ver ya la división del reino y nos vamos a empezar a enfocar en el reino del norte, el reino del sur, y cómo estos dos reinos van a tener dinastías separadas, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos, primero el reino del norte, va a desaparecer y va a ser llevado por Asiria, y 100 años después el reino del sur por los babilonios. ¿Ya? Y de ahí 70 años en Babilonia, los del reino del norte, que son los únicos que van a regresar a Israel, y de ahí nunca más se nombra a las otras tribus. ¿Ok? Bueno, yo sé que es denso, pero si vamos repasando de a poco, nos vamos a ir familiarizando y vamos a tener una visión, les prometo, preciosa del Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Ya, no estamos estudiando ninguna otra cosa que la Biblia. ¿Ya? Y eso es la razón de por qué lo estamos, otra de las razones que estamos haciendo, que se hace difícil porque seguramente la mayoría de los que estamos acá no hemos leído con la misma frecuencia el Antiguo Testamento con la que leemos el Nuevo Testamento. Entonces, algo que nos debiera ser familiar, no nos es tan familiar por esto mismo. Dígame. Las cosas que se escribieron antes, no antiguas, las cosas que se escribieron antes. Ya. Recuerda que lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento está dividido en 3 partes. Lo que tú dices, el Pentateuco, es la forma griega, penta es 5, o 4, perdón, o 5. 5. Sí. Lo otro es tetra. ¿Sí? ¿Y esto es? ¿Y yo qué dije? Ya. Bueno, el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, que son la Torá. La palabra Torá se aplica solamente a esos 5 libros y no es ley, es instrucción. ¿Ya? Eso era una parte. La otra parte son los profetas.
que nosotros para un estudio mejor los dividimos en mayores y menores. Pero mayor y menor no tiene que ver con importancia, tiene que ver con extensión. Y después están los escritos, que son los salmos, los proverbios, cantares, lamentaciones y todos esos libros que pertenecen a ese grupo. Todo eso para Pablo son las escrituras. Pero los profetas y los otros escritos están basados en la Torá. Es decir, la Torá es la que determina o es la que interpreta, o sea, los profetas que profetizaron, porque para nosotros el concepto de profeta es como que siempre está hablando del futuro. No, el 90% o más de un profeta era hablar la Torá al pueblo. Y había un grupo muy pequeño que se le llamaba los neviín o videntes, como en el caso de Isaías, ¿no es cierto?, o de Jeremías, que tenían visiones de cosas del futuro, pero era una porción mínima. Y además no eran los únicos profetas, esos fueron los profetas que Dios usó para escribir los libros, pero habían otros profetas y la labor de un profeta era enseñar la Torá al pueblo. Entonces cuando Pablo está hablando de los escritos, se está refiriendo a eso, a toda la Biblia. ¿Ya? En algunas oportunidades, como Jesús dice la ley y los profetas. A veces separa la ley y los profetas. ¿Ya? Ok. Gracias, Padre, por esta oportunidad de escuchar tu voz, tu palabra, Padre, este panorama bíblico, Señor, que hemos revisado también el día de hoy del Antiguo Testamento, Padre, también nos da luz a nuestro entendimiento y ciertamente de pedirte perdón porque tantas veces no hemos valorado los escritos, Señor, del Antiguo Testamento. Ciertamente es para nosotros, ciertamente para nuestra enseñanza, para ser transformados, pero también porque somos parte de ella, Señor. Ciertamente somos partícipes de ella y te pedimos que primeramente nos perdones de nuestro pecado, de nuestra flojera, Padre, de nuestro orgullo de no querer rendir nuestra voluntad a ti, Señor. Perdona por tantas veces no ocupar bien el tiempo. Ocupamos el tiempo de tantas cosas, Padre, y no en las cosas importantes de tus negocios, como tu palabra, Padre, un ratito, apartar un momento para estar en comunión contigo, escuchar tu voz, ser transformado, estar lleno de ti. Y no queremos vivir así, queremos vivir a la imagen de Cristo, Padre. Si eres nuestro ejemplo, si eres nuestro maestro, si eres nuestro Señor, si eres nuestro referente, que siempre tenía tiempo para ti, siempre tenía tiempo para orar, siempre tenía tiempo para escudriñar, ciertamente también nosotros debemos hacerlo igual, Padre. Y ciertamente con la pasión de ser agradecidos de la salvación, de ser tus hijos, de ser tu pueblo. Y queremos que sea así en nuestras vidas, Padre. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, que estas raíces que estamos aprendiendo, Padre, la podamos también entender, aplicar a nuestra vida, Señor. Gracias porque podemos ser tu pueblo, Señor, ser circuncidados en el corazón y tantas cosas que nos confirman que somos salvos por gracia y tantas maravillas que podemos también encontrar en el Antiguo Testamento, Padre. Te rogamos que tú sigas tratando con nosotros. Si no lo entendemos, poder preguntar, poder volver a revisar, poder volver a leer otra versión que nos permita también más entendimiento, pero no quedarnos, Señor, siempre en la pasividad, sino que ser activos, Señor, en escudriñar tu palabra, Padre. Obra por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y te rogamos que tú trates con cada uno para poder cada uno de nosotros ser más y más a la imagen de Cristo. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén.